alguna gente que colaboró con nosotros, los conocimos por Zoom. Y bueno, estuvimos ahí 2 años muy difíciles, pero tenemos que agradecer primero a toda la gente de las instituciones con las que trabajamos, que tuvo muy buena voluntad en ayudarnos y en eso que todavía era una tecnología nueva para nosotros, que era poder hacer entrevistas, reuniones por Zoom, esto que parece normal y que ya estamos hartos hoy, hace 2 años y medio fue todo un aprendizaje. Bueno, el marco general de la investigación, como dijo recién Guillermina, forma parte de una convocatoria general de la IDRC que se llama Breaking Barriers, Understanding Obstacles Facing Women in STEM in the Global South. Y dentro de eso hubo 9 proyectos de todo el mundo, otro de América Latina junto con el nuestro, 2 o 3 de África y 2 o 3 de Asia, porque IDRC se concentra en países en desarrollo. Los objetivos de este encuentro, bueno, como dije antes, son compartirles los resultados de nuestra investigación y recibir sobre todo sus comentarios, sugerencias para seguir adelante. Hace 1 mes y medio más o menos tuvimos una reunión sumamente enriquecedora con gente que trabaja en las instituciones, grupos que están preocupados por estos temas, de investigadoras, de tecnólogas, estuvieron, creo que hay alguien por acá, de la Curie, de la CONEA, de chicas en tecnología y otros grupos que nos hicieron muchos comentarios muy útiles. Algunos todavía no los pudimos recoger en este informe final porque fue hace poco. Y hoy tenemos la oportunidad, si en ese momento tuvimos la mirada de los practicantes, hoy tenemos la posibilidad de conversar con las autoridades y entonces tener también las miradas de distintos lugares. Y finalmente tal vez podamos hacer algunas recomendaciones para pensar, tanto en la esfera de lo público como en el marco privado, algunos marcos normativos de las organizaciones y demás. El objetivo que nos planteamos de entrada es comprender cuáles son las dinámicas que configuran el desarrollo de las mujeres en distintas áreas y etapas de las carreras en ciencia y tecnología. Y por eso, en primer lugar, definimos 3 momentos claves en las carreras científicas que tienen que ver con el reclutamiento, la evaluación y mecanismos de promoción. Nos interesaba observar tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Hay algunos estudios parciales cuantitativos, hay estudios parciales también cualitativos. Nos parece que es muy importante integrar las 2 dimensiones, ¿sí? Voy a dar un ejemplo burdo, no solamente cuántas mujeres participan en tal departamento, en tal tipo de investigación, en tal perfil o en tal tema, sino además qué tipo de actividades realizan y cómo se organiza el trabajo en esas instancias, en lo que nosotros llamamos división del trabajo en general y que también tiene que ver con la discriminación horizontal. Considerar distintas instituciones, incluyendo al sector público y el privado, para determinar los efectos de las carreras. Para eso tomamos, como voy a decir enseguida, ya ustedes habrán adivinado por las colegas que nos acompañan, el INTA, la Comisión de Energía Atómica y el sector de software, de empresas de software. La verdad es que nosotros le propusimos a la IDRC también tomar el consejo, porque es muy difícil hacer un estudio. Ahora después vamos a hacer algún comentario acerca del carácter pulpo del CONICET en Argentina, pero la IDRC consideró que siendo nosotros investigadores del CONICET eso era endogámico y nos dijeron que no lo hicieron. Bueno, pero tenemos la suerte que desde la gerencia, bueno, me olvidé de agradecer a Cintia Jefferson, que es la gerenta de evaluación del CONICET, y que también le pedimos que participe hoy y que en parte nos resolvieron una parte de nuestro problema porque hicieron un trabajo súper interesante que nos da datos también sobre el CONICET, que aunque IDRC no nos deja, también estamos observando. Nosotros queremos focalizar la mirada, por un lado, en observar avances que hubo durante los últimos años, las últimas décadas, en lo que tiene que ver con la configuración de carreras científicas y, sobre todo,
intentar identificar cuáles son los desafíos para el futuro. Y otro aspecto que nos parece muy importante es que queremos analizar tanto aspectos formales o normativos como las prácticas reales. Muy a menudo los reglamentos o los estatutos dicen algo y las prácticas cotidianas dicen otra cosa, y eso hay que observarlo. No hay otra forma de medir esta discrepancia. El marco general es lo que dije recién, la metodología es cual y cuantitativa, revisión de normativa institucional y científica, grupos focales, entrevistas estructuradas con investigadoras, desarrolladoras de software, gerencia, personal jerárquico, encuentros con grupos de base, autoridades y otros actores. Bueno, a ver, avances y desafíos. El primer punto es que hubo importantes cambios en las normas en los últimos años, en particular en los últimos 10-15 años, que favorecieron el desarrollo de las carreras de mujeres. Sin embargo, hay otras normativas que regulan carreras científicas no directamente en relación con las carreras de mujeres, pero que afectan indirectamente estas carreras. Ahora, estos aspectos los van a trabajar más en detalle Martina y Karen, pero muy a menudo, cuando las normativas son difusas, tiende a prevalecer la negociación a dos, tiende a prevalecer las relaciones de poder y demás. Cuando las normativas son más transparentes y conocidas, el grado de discrecionalidad es menor. Y esto, por supuesto, afecta a todos los investigadores, pero afecta en particular más a la posición de las mujeres, que suelen tener menos acceso a posiciones de poder. La foto de las carreras actuales, que comenzaron hace 10, 20 o 30 años, se superpone con la influencia de las variables demográficas, los cambios normativos y culturales que se produjeron en los últimos años y que se proyectarán en la estructura de las carreras, en las carreras futuras, en los próximos 10 o 20 años. Me parece que este aspecto es importante porque lo que nosotros estamos viendo hoy responde a normativas, culturas que existían hace 10, 20 o 30 años, ¿no? Es decir, cuando algunos de nosotros, que somos más grandes, empezamos la carrera, las prácticas culturales, incluso en el interior de los lugares de trabajo, no eran las que son hoy. Ahora, estos cambios que se produjeron no los vemos inmediatamente en la estructura de las carreras hoy, sino que seguramente los vamos a ir observando en los próximos, bueno, es una hipótesis, ¿no?, que vamos a ir observándolos en los próximos 10 o 20 años. En todo caso, es una hipótesis que tiene bastante de pensamiento optimista. Otro dato que me parece que es muy importante es que hubo una ampliación significativa del sistema de ciencia y tecnología en la Argentina, en particular en el CONICET, que triplicó su número de investigadores en un plazo de 10 o 15 años, que pasó aproximadamente de 4.000 a 12.000 investigadores en la actualidad, y esto no influye solamente en el CONICET, sino que tiene consecuencias en el resto del sistema. Tiene consecuencias en el resto del sistema por dos, o yo diría tres aspectos. El primero es que hay este carácter público que yo decía hace un rato, o si ustedes quieren decirlo más provocativamente, mancha venenosa, que se expande en el conjunto de las instituciones, donde uno tiene investigadores de CONICET en INTA, en CONEA, en INTI, en las universidades, genera varias situaciones que, por un lado, esto lo observamos muy claramente, hay, por un lado, tensiones en relación a que hay un grupo que está conformado por investigadores con distinta pertenencia institucional que responde a modelos de carrera diferentes, a modelos de evaluación diferentes, a modelos de expectativa de producción de conocimiento diferentes y que coexisten en un mismo espacio, y entonces eso genera tensión. Por otro lado, el CONICET fue la institución que más desarrolló la estandarización de la evaluación. Y entonces, por lo tanto, esos modelos de carrera tienden a confrontar con otros modelos de carrera. Esto es evidente en las universidades, donde los mecanismos de evaluación son poco frecuentes, y también en el tipo de evaluación que ahora vamos a comentar en INTA y CONEA. Y después, por otro lado, la mayor formación de doctores, que es una de las actividades importantes del CONICET,
y que la propia institución no puede, yo diría, tampoco debe incorporar, sino que deberían ser otras instituciones del sistema las que reclamen, absorban a esos doctores y postdocs en general muy bien formados, pero al no haber mecanismos transparentes de ingreso de esos doctores, esto genera como ciertos ruidos en el sistema. Ustedes dirán, esto afecta a todos y no solamente a las mujeres. Bueno, vamos a ver que esto tiene también consecuencias cuando uno analiza la estructura de las carreras científicas. Respecto a los cambios demográficos que mencionamos en algún momento, bueno, hay un cambio que es muy importante que hay que tener en cuenta en relación con la maternidad, y que hubo un importante aumento de la edad promedio del primer hijo en mujeres de sectores medios universitarios. Estos datos que yo tengo acá son del conjunto de la población. Cuando uno lo recorta pero bueno, en todo caso, fíjense, en 1990 el 52% de las mujeres tuvieron hijos entre los 20 y los 29 años, mientras que en 2015, es decir, 25 años más tarde, el 50% de las mujeres tuvieron hijos entre 30 y 39 años. Tenemos un desplazamiento de prácticamente 10 años en la edad del primer hijo de la mayoría de las mujeres. Ahora, estamos en el conjunto de la población. Cuando uno lo recorta a universitario completo, que es la población en la que nos estamos focalizando, fíjense la línea roja, que es la de, ¿se ve ahí? Bueno, fíjense cómo esto va cambiando hasta que, cuando estos son estadísticas del 2017, no creo que hayan cambiado demasiado, cuando uno va subiendo en el nivel educativo, llegamos a que más del 55%, alrededor del 50% de las mujeres entre 35 y 39 años tienen hijos, que tienen hijos son del sector con estudios universitarios completos. Entonces lo que tenemos es que hay una evidente postergación de la maternidad, y esto tiene clara influencia en el desarrollo de las carreras científicas. No es lo mismo tener un hijo a los 25 años que a los 37, el momento de la carrera es otro, y esto tiene claramente consecuencias que hay que observar y evaluar. Bueno, por otro lado, este es un tema muy polémico, pero lo tenemos que comentar. La disponibilidad y generalización de tecnologías que intervienen sobre las prácticas reproductivas de las mujeres generan debates éticos y políticos asociados. A ver, ¿a qué me refiero? Hay algunas empresas, Martina después lo va a comentar, que ofrecen a trabajadoras la posibilidad de financiar el congelamiento de óvulos para que decidan en qué momento de la carrera van a decidir tener hijos. Y esto yo creo que tiene por lo menos dos aspectos para observarlo, ¿no? Uno dirá inmediatamente, esto es un control de la empresa sobre los cuerpos de las trabajadoras, bla, bla. Y la otra mirada sería, bueno, esto les otorga a las trabajadoras una mayor libertad para decidir en qué momento quieren tener sus hijos. Comparadores, los que plantean la segunda opción dirán, bueno, podría ser equivalente al desarrollo de la píldora anticonceptiva en los años 60, y los que plantean la primera dirán, bueno, es un avance más de la estrategia capitalista para controlar el cuerpo de las mujeres. Yo no quiero tomar ninguna posición, pero quiero plantear que en la medida en que las tecnologías están disponibles, este debate, como las tecnologías nunca son neutrales, este debate es necesario formularlo como tal. Y, por otro lado, en contraste con áreas con baja participación de mujeres, hay áreas excesivamente feminizadas que a veces se celebra, digamos, la participación de mujeres en estas áreas, y a menudo esto lo que está indicando es que, no en todos los casos, pero hay que tomarlo como una pista, un indicador posible, de que existe un mercado alternativo de trabajo con mejores remuneraciones y condiciones de trabajo, ¿no? Que podría ser el caso de algunos casos que se estudiaron, por ejemplo, en las áreas de química, donde en los sectores académicos hay más mujeres,
y en los sectores de química industrial hay mucho más varones porque los diferenciales de salario son muy importantes. Hay varios ejemplos de esto. Lo digo porque a veces tendemos a pensar que simplemente el hecho de que haya una mayor participación de mujeres en ciertas áreas es solamente un indicador positivo. Entonces nos interesa ver los dos aspectos. Bueno, yo paro acá y les dejo a Karen y a, no sé quién de las dos comienza, o Martina. Karen, ¿te puedo pedir Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Karen, becaria del proyecto. Les quería comentar una síntesis, digamos, de los hallazgos que venimos observando en las instituciones. Yo principalmente voy a hablar de INTA y CONEA y comentarles un poco de que las carreras responden a criterios de ingreso y de evaluación pocos específicos, con criterios que dificultan, digamos, una proyección a una carrera científica tecnológica hacia el futuro. Surgen tensiones, estrategias diferentes debido a las múltiples dependencias, sobre todo con CONICET. Esto ocurre en ambas instituciones y encontramos una presencia diferencial de mujeres por departamento de institutos que se explican básicamente por distintos estereotipos de género. En el caso de INTA vimos que las mujeres, está el estereotipo que las mujeres no utilizan maquinaria pesada, por ejemplo, no están asociadas a los fierros o las fierreras, como dicen en el área. En el caso de la CONEA lo observamos con el desarrollo de la tecnología. Bien, y también comentarles que la estructura de la evaluación a menudo no estimula el desarrollo de la carrera científica y tecnológica y los procesos de producción y uso de conocimiento, ya que frecuentemente priman aspectos formales más que aspectos sustantivos. En relación también a la evaluación con la progresión salarial, lleva a que estas deriven a menos rituales. En ambas instituciones está atada a que puedan tener una mejora, digamos, en sus salarios o que dependan de vínculos interpersonales. Esto encontramos también un poco peso de los indicadores objetivos de la carrera, que sean públicos y compartidos por todos los trabajadores. Y encontramos que la maternidad se tenía en cuenta, digamos, en el proceso de evaluación, en el momento que se toman las licencias y demás. Sin embargo, hay que seguir teniendo en cuenta, digamos, más allá del momento crítico, que es el momento donde tienen el hijo, sino el posterior, en los cuidados que siguen requiriendo. Y encontramos una escasez de las convocatorias periódicas para el ingreso a las carreras de planta permanente. En general se terminan rigiendo por cuestiones de antigüedad para regularizar las situaciones contractuales de las plantas no permanentes. Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo soy Martina. Voy a mencionar 2 o 3 cositas en relación a los hallazgos de la investigación sobre el sector software y servicios informáticos. La primera cuestión que queríamos mencionar tiene que ver con la división interna del trabajo. Digamos, el punto de partida de esta investigación de alguna forma mostraba que había una baja participación en general de mujeres en el sector, pero además, si miramos específicamente la división de trabajo al interior, vemos que hay una fuerte segregación horizontal y que las mujeres se concentran sobre todo en áreas que no son estrictamente de desarrollo. Y esto lo vimos digamos, en la incorporación de esas mujeres al sector, es decir, las mujeres en general se tienden a incorporar en áreas, digamos, en áreas menos técnicas, por decirlo de algún modo, pero también vimos que hay una suerte de desplazamiento, es decir, muchas de las mujeres que entrevistamos que habían sido contratadas en áreas de desarrollo se desplazaban hacia otros sectores como análisis funcional y otros que requerían algo así de otro tipo de capacidades. Lo que vimos ahí es que estas decisiones en tomar las carreras digamos, de estas mujeres en el sector está muy atravesada por ciertos imaginarios colectivos y estereotipos de géneros que presentaban a las mujeres con cierta capacidad diferencial para, por ejemplo, habilidades vinculadas a la comunicación, para
digamos, una mayor organización del trabajo, ¿no? Actitudes más empáticas requeridas para el tratamiento con clientes, etc. Esto nos pareció muy interesante porque, digamos, gran parte de la literatura mencionó, digamos, analizó estos estereotipos y explicó el alejamiento de las mujeres de determinadas carreras universitarias, como por ejemplo ingeniería, distintas ingenierías, pero nosotros vemos que incluso en las mujeres informáticas, que en gran parte eran graduadas, ¿no?, de esas carreras, también existía todavía estos estereotipos atravesaban las decisiones que ellas mismas tomaban, y no solo en relación a las mujeres, sino también, que lo vimos muy presente en el relato de los reclutadores y reclutadoras, ¿sí? Es decir, quienes hacían la selección de personal. Otra cuestión que, además de la segregación horizontal que nos interesaba mencionar, tiene que ver con que observamos, sobre todo en empresas chicas y medianas, una escasez de políticas de género y diversidad explícitas, ¿sí? Y eso, digamos, no es tan frecuente en empresas grandes o en lo que denominamos grandes unicornios, ¿no? En general, en las empresas más pequeñas hay, digamos, distintos mecanismos para fomentar la participación de mujeres, pero siempre esos mecanismos permanecen como mecanismos más informalizados, ¿sí?, en empresas chicas y medianas. Y la tercera cuestión que quisiéramos resaltar, un poco Pablo ahí la mencionó, tiene que ver con la maternidad y con la preocupación que hay en el sector en relación a la interrupción de las carreras profesionales a raíz de la maternidad. Entonces ahí después, por ahí María Laura, no sé si va a mencionar alguna cosa de estas, pero hay, digamos, una serie de estrategias que se implementan desde el sector para, bueno, de alguna forma promover una interrupción menor de esas carreras profesionales, pero de nuevo, en las empresas más pequeñas, esta serie de mecanismos, herramientas que tienen que ver con licencias extendidas, con horarios de lactancia ampliados, mayor flexibilidad en el trabajo, y algunas políticas como por ejemplo lo que se denomina soft landing, es decir, que esas mujeres tengan como una integración paulatina después de su maternidad. Esas políticas están mucho menos claras y son de alguna forma, no sé si discrecionales es una palabra correcta, pero de alguna forma quedan a merced de esos directores de proyectos, ¿no? Si no existen como políticas explícitamente formuladas. Y la última cuestión rápidamente que quería mencionar tiene que ver con lo que decía Pablo. Nosotros tuvimos bastantes discusiones en relación a esto, que son las políticas de congelamiento de óvulos. Una cuestión importante es que, digamos, estos ofrecimientos por parte de empresas son sobre todo en empresas grandes, ¿no? No podríamos decir que es algo generalizado en el sector. Eso es una primera cuestión. Y de nuevo, lo queríamos traer para, digamos, porque desde nuestro punto de vista trae una serie de debates ético-políticos que merecen por lo menos ser pensados, digamos, en función del proyecto. Si la pregunta es cuáles son las barreras existentes para el desarrollo de las carreras profesionales, creemos que cabe preguntarse si este tipo de políticas en relación a la maternidad funcionan efectivamente, bueno, si podrían pensarse como contrarrestando esas barreras que se observan en el sector en general. Perdón si me extendí. Bien, y también queríamos proponerles algunas cosas en relación a la evaluación y la organización del trabajo. Esto para organismos públicos de investigación, pensando específicamente para INTA y CONEA, que pensamos que sería propicio incorporar criterios objetivos que fortalezcan los aspectos reputacionales vinculados al prestigio y las contribuciones científicas y tecnológicas. Sabemos que hay un componente identitario muy fuerte en ambas instituciones. Lo ideal sería seguir aportando, digamos, a eso y, bueno, relevar, mantener actualizados todos los datos que tengan que ver con la participación de género y que sean públicos y accesibles para todos. Sabemos que también están trabajando en la actualización de esos datos, pero los últimos que tenemos son desde 2018 y alrededor. Esto sería bueno que sea de manera periódica para que todos los trabajadores puedan estar al tanto. También con relación a la doble dependencia,
armonizar, digamos, los criterios de evaluación de desempeño, igualar las oportunidades de financiamiento, acceso a formación de recursos humanos, etcétera, para superar esas asimetrías que hay por las diferentes pertenencias institucionales, fomentar la participación de mujeres en estas áreas donde se encuentran subrepresentadas, como las áreas de ingeniería global, por ejemplo, las áreas de desarrollo tecnológico también. Y en relación a los cuidados, es importante pensar la flexibilización de los esquemas de presencialidad. Los controles de presencialidad, sobre todo los controles biométricos, atentan con los horarios que necesitan madres y padres para poder atender esos cuidados. También, bueno, disponer en los lugares de trabajo espacios de cuidados in situ. En el caso de INTA sabemos que es un acierto el espacio de cuidado en la sede Castelar. O sea, realmente hace una diferencia para coordinar esos dos trabajos, ¿no? El trabajo de cuidado y el trabajo de investigación. También proponemos articular la evaluación individual y la grupal para que en el momento de ausencia temporal de las mujeres por estas tareas de cuidado no repercuta negativamente en sus carreras, sino que puedan ser digamos, resueltas de manera grupal ese desarrollo laboral. Y también fortalecer los mecanismos existentes de atención de violencia laboral y de género, seguir apostando en la sensibilización más allá de la ley Micaela y bueno, seguir continuando con las tareas de prevención, contención y atención. Bueno, y en relación al sector software, queríamos mencionar 3 cuestiones que nos parecían importantes, sobre las que podrían quizá trabajar. La primera de ellas tiene que ver con, digamos, la promoción, especialmente en empresas pequeñas y medianas, de definición de políticas explícitas en relación a la diversidad en general. De ese modo se llaman en empresas más grandes, pero digamos, creemos que si hay normas explícitas por escrito, eso puede contribuir a el desarrollo de las carreras de mujeres informáticas. La segunda cuestión tiene que ver con fomentar la participación de las mujeres en esas áreas en donde son una minoría, que son las áreas específicamente de desarrollo. Quería mencionar que esto fue una preocupación que trajeron algunos de los actores, que mencionó Pablo ahí en el workshop, vinieron con esta preocupación, ¿no? con esto de que las mujeres en general tienden a desplazarse de esos lugares, y apareció un poco también la idea de que hay falta de reconocimiento, ¿no? De las tareas que hacen las mujeres informáticas en esas áreas en particular. Entonces nos parecía importante también puntualizarlo. Y en tercer lugar, algo sobre lo que se viene trabajando, probablemente Manuel ahora también lo mencione, que tiene que ver con profundizar la implementación de programas de formación, de capacitación, especialmente de mujeres jóvenes, que al mismo tiempo permitiría paliar la escasez de recurso humano que hay en el sector, que es histórico y que se profundizó, sobre todo en los últimos años, no me olvidé de mencionarlo antes. Cuando hablaba un poco de la interrupción de las carreras a raíz de la maternidad, en el sector hay una preocupación, justamente por esto, porque hay una escasez fuerte de recurso humano, entonces no es lo mismo la interrupción de una carrera de 6 meses que de 1 año o de 2 años. Entonces, nos parece importante también mencionar esta cuestión vinculada a la capacitación y formación. Bueno, termino porque si no, Pablo me está mirando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Un panorama rápido, bueno, en realidad los 3, porque entre las 3 locuciones tenemos una idea de algunos de los resultados y dan ganas de leer luego más de las presentaciones que tengan. Y creo que va a ser muy importante el momento ahora de escuchar a 2 personas que nos van a anclar, para el caso de las organizaciones públicas de investigación, un poco en la cultura institucional, cómo les resonaron estas cuestiones, qué énfasis quisieran hacer, una reacción en el buen sentido, ¿no? Como una reacción de anclar, de priorizar, porque la agenda es enorme, la que están trayendo es una agenda que por supuesto está presente a cada paso la perspectiva de género,
y los problemas de igualdad de género, pero es una agenda mucho más amplia que de nuestros organismos. Susana. Gracias, Guillermina. Un placer compartir con ustedes este espacio de debate, de reflexión. Felicitarlos y felicitarlas por el trabajo, que hoy estamos viendo los principales resultados. La verdad que trabajar junto al Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides, haberlo podido concretar en un convenio también, es muy importante, y estar aquí hoy escuchándolo, después de que pasaron muchas cosas, estar escuchando el convenio. Ustedes saben, bueno, hasta febrero formalmente de este año estuve en la presidencia del INTA, y les quiero traer los saludos de nuestra vicepresidenta Nacira Muñoz, que está de viaje, también de una misión en el exterior, de Mariano Garmendi, el presidente, y de Carlos Paredes, el director nacional, que bueno, facilitaron y están también muy comprometidos con la agenda de género. Así que al equipo del centro, felicitaciones, muchas gracias por estar trabajando con nosotros, y también al equipo de INTA, a María Eugenia Musi, a Leticia González, Virginia de la Torre, Lidia Nochetti, Gaby Calamante, Silvina Lewis, y disculpen si me olvido de alguien más, pero fueron muchos y muchas las que empujaron para que esto se pueda hacer realidad, y también la gente de la plataforma de género, infancia y adolescencia de INTA, que es muy activa en todo esto. ¿Y por qué nosotros le damos tanta importancia? Porque cuando uno quiere abordar y definir normativa, propuestas concretas en estos temas, lo primero que nos pasa es que no tenemos información. Nos falta hasta datos básicos, ¿no? De decir, bueno, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cómo está distribuido territorialmente? Y todo. Bueno, y esto lo venimos haciendo, por supuesto, con el apoyo de mucha gente dentro de INTA, pero fíjense, yo les quería complementariamente, incluso y en la misma línea de estos estudios, contar algunos datos de un estudio reciente que se hizo en los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria en América Latina y el Caribe, que se hizo en el marco del Prosisur, que estuvo Mariana Esteganini participando activamente. ¿Y qué se ve también en este estudio? Una gran desigualdad estructural dentro de cada uno de estos CINIAS, y los promedios dicen que del total de las personas que trabajan en estos CINIAS, o que trabajamos en estos CINIAS, 35% son mujeres y 65% hombres, con diferencias, por supuesto, según institutos. Pero esos porcentajes varían mucho y descienden, en el caso de las mujeres, en los cargos de conducción. Alrededor de un 20% solo de las mujeres en promedio de estos institutos de investigación agropecuaria están en espacios de liderazgo y de toma de decisiones. Y por supuesto afectadas por lo que los que conocen mucho el tema, estos techos de cristal, las barreras invisibles que hay para alcanzar estas posiciones, o el piso pegajoso, la cantidad de obstáculos, de problemas de conciliar entre el trabajo profesional, el trabajo familiar y todo para que se pueda expresar ese potencial de trabajo profesional, científico. Y el tema que Pablo hoy lo expresaba con mucha claridad, cuando uno analiza el trabajo de género en las instituciones, una cosa es el discurso, otra cosa es la regla, la normativa que hay, y otra cosa es la práctica concreta. La falta de monitoreos sistematizados con indicadores comparables, la poca jerarquía que se le da a los temas de género en los organigramas institucionales o en la asignación del presupuesto. Fíjense, en la asignación del presupuesto de las instituciones no hay un ítem que diga, o una partida que diga esto. Bueno, entonces anda por ahí, ¿no? Disperso en distintos lugares, en proyectos, pero cuando uno quiere decir, a ver, ¿cuánto? Lo real es que cuando uno quiere mirar la importancia relativa, un tema, bueno, a ver, ¿cuánto se invierte en estos temas? No es fácil obtener estos datos.
Y yendo a algunas cuestiones dentro de INTA, que estamos por cumplir 66 años, en estos 66 años, una presidenta mujer, tuve la oportunidad de ocupar este rol, una vicepresidenta, que aparte, fíjense, otra innovación en INTA, es bióloga, porque ustedes saben, en el INTA las corporaciones de ingenieros agrónomos y de veterinarios son fuertes, y la cuestión hasta interdisciplinaria, bueno, tenemos una vicepresidenta mujer y bióloga, así que reúne, es un caso de estudio en sí misma. Pero nunca hubo una directora nacional, que es el cargo de mayor jerarquía gerencial que se concursa. Nunca hubo una directora nacional. El año que viene se vuelve a llamar a concurso este cargo, que dura 4 años, veremos qué posibilidades hay. Y los datos dentro de INTA, más o menos estamos dentro de un 60 y un 40%, 60% hombres, 40% mujeres. Esto, por supuesto, varía de acuerdo a las categorías, sea profesionales está más equilibrado, en personal técnico un poco menos, y en personal de campo esto baja significativamente también. Tiene que ver mucho con lo que citabas de los fierreros, o que el trabajo también difícil, duro. Fíjense, nosotros estamos con esta oportunidad de que han trabajado con 2 institutos de Castelar, con biotecnología, ingeniería rural, pero imaginen cuando esto lo llevamos a todos los territorios, a algunas unidades que son alejadas de las grandes ciudades, desde Yuto a Gobernador Gregores, donde, bueno, estas situaciones de participación de la mujer son mucho menores, y desde ya la tendencia, que bien la han señalado también, en la medida que se avanza en los niveles de decisión, la participación de las mujeres son mucho menores, estamos en un 25-75, y súmenle a eso, nosotros saben que tenemos como control social los consejos regionales, los consejos de centro de investigación y el consejo directivo, donde están participando las entidades del sector agropecuario, las universidades, las representaciones de las provincias, del Ministerio, Secretaría de Agricultura. Bueno, hoy en el consejo directivo hay 2 mujeres sobre 10. Una es la vicepresidenta y la otra es la representante de la Facultad de Agronomía. De las entidades nunca ha habido una representante mujer. Entonces, esto que por lo menos tenga presente, si alguna se acuerda, pero no ha habido. Y cuando elevan las ternas, porque para proponer a los miembros representantes de las entidades, se elevan ternas. Ahora, recién ahora, se ha bueno, ya digamos, desde nuestra gestión se pide que haya una representante mujer, pero difícilmente las entidades del sector propongan una mujer. ¿Y qué políticas institucionales dentro de INTA? Rápidamente, varias se han mencionado. La plataforma de género, infancia y adolescencia viene haciendo un trabajo de articulación en red con otros organismos, con otros ministerios, con las provincias, con las organizaciones de la agricultura familiar y campesina. Bueno, viene trabajando fuertemente. La capacitación en Ley Micaela se ha hecho, hay más de un 92-93% de todo el personal de INTA, que estamos 6.500, 6.600 personas, se ha capacitado y se ha hecho en forma situada también, con capacitaciones tanto a distancia como presenciales. Se ha puesto en marcha ya desde la pandemia un protocolo para erradicación de la violencia de género con una línea las 24 horas. También se han incorporado en las convocatorias cupo travesti y trans. El camino se va transitando. Es importante, esto es un trabajo donde hay fuerte decisión política y por supuesto acompañando la agenda prioritaria de nuestra gestión de gobierno. Por lo tanto, cuando uno mira
cómo ordenar un poco desde la gestión estos temas. Hay como 3 grandes pilares para los cuales los resultados de este trabajo nos vienen de maravilla. Una, el fortalecimiento institucional, que tiene que ver con incorporar y transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos institucionales, desde la formación, la evaluación de desempeño, la adecuación normativa que hay que hacer, porque cuando uno mira todo el cuerpo de normas internas, esto es un trabajo, el régimen de licencias, el tema de la composición de las ternas para los roles estos de los consejos. Bueno, todo este es un gran aspecto. En este momento se está llamando a 2 becas para formar, capacitar en temas de género dentro de INTA, lo que para nosotros es una innovación, ¿no? Porque siempre traccionan las disciplinas tradicionales o por ahí más ligadas también a la investigación. El otro gran capítulo es trabajar fuertemente en la capacitación a todo nivel y en proyectos que nos permitan trabajar en la temática de género, la temática de violencia de mujeres, de trabajo, de biodiversidad, del desarrollo comunitario, porque nuestras patas en los territorios también necesitan trabajarlo ahí. Y también el fortalecimiento de la infraestructura de cuidados, lactarios, jardines de infantes y todo aquello que, así como ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en los centros de Castelar, en otros lugares no hay. E imagínense en estas unidades que están aisladas, que donde para dirigirse a lo mejor hay que están a 20, 30, 50 kilómetros de las ciudades, entonces eso complica mucho más las cosas. Por eso hay una fuerte decisión de poder mejorar estas condiciones para conciliar las tareas profesionales con las tareas de cuidado familiar para todos, tanto hombres, mujeres. Pues si hay algo que siempre nos gusta y creo que muy bueno escucharlos aquí y las palabras de Pablo y todo, el tema de mujeres no es solo mujeres, el tema de género hay que abordarlo. Nosotros vamos muchas veces a las reuniones de la plataforma de género y 1, 2, 3, 4 varones, hombres hay como mucho, y creo que esto también es parte de lo que hay que seguir haciendo. ¿Y hacia dónde vamos también? Porque el tema de la perspectiva de género queremos verlo como una oportunidad estratégica y en el marco también de un proceso de planeamiento estratégico. ¿Para qué? Por un lado, para promover la paridad. Buscar todas aquellas medidas que nos permitan aumentar la participación de mujeres y grupos subrepresentados dentro de todas las instancias de decisión y de participación. Promover la igualdad e inclusión en las trayectorias profesionales a través de distintas estrategias diversas y cambios estructurales en las organizaciones de investigación. Y también animarnos a innovar en el tema de género en pos de la excelencia en ciencia y tecnología, integrando sexo, género, con una mirada interseccional y desde el momento inicial. Y permítanme muy brevemente hacer una referencia, que son los temas de nuestra competencia de las mujeres rurales, porque ellas son un colectivo muy importante, muy grande, contribuyen a la seguridad alimentaria, generan resiliencia ante el clima y hoy, a pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo del gobierno nacional, hay una gran inequidad de género y hay muchas mujeres a las que no llegamos todavía. Históricamente han trabajado a la par del hombre, cuidando a su familia, cuidando la huerta, trabajando en sus actividades para ventas en las ferias y todo eso, pero sin embargo es muy bajo también el porcentaje de mujeres que están participando en roles de decisión en las organizaciones agropecuarias. Y acá también la falta de información hace que este tipo de estudios sea altamente relevante. Miren, el último estudio del que nosotros disponemos, que es 2018-2019, que se analizaron 70 organizaciones del sector, nos da indicadores de más o menos 65
como miembros, 65% hombres, 35% mujeres. Estos números parece que se repiten, pero cuando se llega a los niveles de conducción bajan significativamente. Y las tareas donde mayormente están ocupadas las mujeres tienen que ver con la administración o con la limpieza, organización de eventos, comunicación. Y 2 o 3 ejemplos que nos parece importante mencionar y que se han trabajado mucho articuladamente con distintas áreas del gobierno nacional, distintos organismos, para visibilizar y para empoderar a las mujeres. El programa El Plan Integral en Nuestras Manos, que el Ministerio de Agricultura en su momento, hoy Secretaría, lanzó, aportando y financiando proyectos que tengan que ver con la transferencia de tecnología, compra de maquinaria, insumos para mujeres de la agricultura familiar, campesina e indígena, de la pesca artesanal, y en 2021 se aprobaron 182 proyectos, más de 2.700 mujeres beneficiadas con esto y más de 800 millones. Y estos son políticas concretas que se han podido llevar adelante y están en marcha, como así también desde INTA se hicieron convocatorias para grupos de mujeres y de jóvenes rurales en una diversidad de actividades y emprendimientos, de la horticultura, la apicultura, al tejido artesanal, a la elaboración de cerveza, emprendimientos de agroturismo, y realmente estar en contacto con estos grupos, con el esfuerzo, donde a su vez no solo las distancias, sino las barreras digitales que hay, y el poco acceso o la mala conectividad dificultan hasta los procesos de comercialización. Bueno, estas breves palabras, no sé si me extendí mucho, perdón, pero queríamos compartirlo, estábamos muy ansiosos y contentos de poder escucharlos. Les vamos a compartir a nuestras autoridades hoy, porque esto, en términos de los procesos que en INTA se vienen llevando, la evaluación de desempeño, las convocatorias, la composición de los consejos, tienen que traducirse en medidas concretas. Hay mucho camino por recorrer y el trabajo es juntos y juntas, con inclusión y con una mirada de equidad de género. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muy bueno todos los datos que compartiste y las reflexiones tan situadas para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Continuamos con Adriana Sarkis por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Muchas gracias. No sé si se puede poner la presentación. Sí. Bueno, dale, yo arranco tranquila entonces. Bueno, en realidad, digamos, en el contexto de este encuentro, como siempre uno llega corriendo, digamos, a último minuto en este tipo de situaciones, y me hubiera gustado por ahí resumir un poco más. Así que la presentación hay mucha mezcla de cosas. Voy a tratar de ir rápido en algunas de las situaciones para no demorarme en datos que me parece que son superfluos para este contexto, y tratar de ir un poco más a cuestiones más concretas de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Me parecía interesante contarles desde dónde todos los lugares donde yo vengo, en los cuales estuve participando en un montón de colectivos a lo largo del tiempo, que me dieron diferentes perspectivas, miradas y aprendizajes que creo que a la hora de estar en una institución como la Comisión Nacional de Energía Atómica o como cualquier otro organismo de ciencia y tecnología, es interesante ese recorrido para poder saber de cuáles son todas las miradas que nos nutren. Así que bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, gracias por el trabajo que hicieron. Acá, digamos, no solo, me imagino que atrás hay un montón, digamos, de personas, además de Pablo, Karin y, digamos, y Martina, pero bueno, digamos, y bueno, acá también quisiera saber después, no, digamos, siempre fueron unas entrevistas por teléfono y qué sé yo, que por ahí está bueno conocer lo que hay atrás, que también siempre sirve. Bien, desde la perspectiva de que lo que venimos charlando de algunos de los colectivos de mujeres desde hace mucho tiempo en la comisión,
vemos que en general hay una negación a entender de que hay cuestiones de género a ser tratadas institucionalmente en los lugares de trabajo, ¿no? Sobre todo en los ámbitos científico-tecnológicos, donde nada ocurre, donde todo pasa como si nada ocurriera. Entonces, esa negación que a veces vemos, y bueno, yo tomé la frase de una de mis compañeras, de una amiga de mujeres en la que estoy, esto, digamos, de lo invisible, me hizo pensar, digamos, bueno, ¿cómo es el proceso que uno tiene que llegar para poder llegar a tener algún tipo de transformación o acción efectiva? Entonces, me parece interesante lo que plantean al principio, que es cierto, nos hace falta un diagnóstico real, un diagnóstico que uno lo hace con los datos que va encontrando cuando no está en estos lugares, y cuando uno llega a los lugares de dirección y dice, bueno, pero ¿cómo no tengo los datos? Si no, la verdad que acceder a datos reales, confiables y hacerlos públicos, que me parece interesante la propuesta de eso, lleva tiempo y porque no hay una cultura de poder hacer esos datos y hacerlos públicos. Entonces, bueno, me parece interesante como eso. Por otro lado, me parece que es un trabajo en paralelo, o sea, no es un 1, 2, 3, 4, sino que todas estas cosas van en paralelo. El diseminar, hacer grupos de movimiento y redes que funcionan son en el que el día a día hacen cambios efectivos en la realidad cotidiana de la gente que trabaja y en todos los lugares, en particular en los ámbitos de ciencia y técnica. Bueno, entonces mi idea es contarles un poquito algunas de estas 4 cosas, qué diagnóstico teníamos, qué, digamos, qué colectivos estuvieron trabajando dentro de la institución, dentro de la comisión, qué transformaciones creemos que se pueden empezar a alcanzar y a lograr, y bueno, cuánto queda por hacer, que es un montón siempre. Pero bueno, empezamos con un diagnóstico más general de ciencia y técnica. Me pareció muy interesante el trabajo que hizo el Ministerio respecto de esto, porque nos permitió acceder a datos contra qué comparar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me parece que ese diagnóstico que estaba en la red, digamos, el trabajo que se hizo desde el Ministerio de Mujeres también, ver cómo, digamos, esta cuestión de desigualdad de género es estructural, tratar de pensarnos que no estamos exentos de lo que le ocurre al resto de la sociedad y en los ámbitos científico-tecnológicos también es interesante, ¿sí? Entonces, para poder articular estas políticas públicas, está bueno poder empezar a pensarnos en ese contexto. Y el iceberg de la violencia, yo creo que eso que nos afecta a todos como sociedad está en el ámbito, digamos, también de la ciencia y tecnología, y simplemente me gustaría, digamos, compartir muy chiquitito algunos de los resultados de encuestas reales que se hicieron, por ejemplo, en el Centro Atómico Bariloche, que se extendió a toda la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en el cual, digamos, esto que uno dice, bueno, apunta desde lo más abajo, desde los micromachismos, empezaron, digamos, frases como las que tenemos acá, ¿no? Bueno, tenés intenciones de tener hijos antes de contratarte para una beca, decime, digamos, que te explico, ¿no? Es el mansplaining que, digamos, todo el tiempo, digamos, no sé, bueno, ¿por qué es, digamos, el ámbito científico-tecnológico en desarrollos es un ámbito hostil muchas veces y que muchas veces no nos damos cuenta, naturalizamos muchas de estas cosas? Hay otras cosas que ya no son tan sutiles, como, digamos, amenazas un poco más concretas, preguntas que realmente, digamos, son como gritos, son realmente hostiles en algunos de los ámbitos y en general tendemos a naturalizarlos o negarlos. Bueno, digamos, acá me parecía, digamos, yo creo que esto ya lo mostré en algunas de las oportunidades, me encanta porque el 35% se aplica, digamos, o sea, en nuestro caso, y ahora me voy a mostrar a lo largo de los últimos años. Esto sí es del 2018, yo tengo algunas estadísticas 2020-2022, no demasiado actualizadas. La famosa tijera, la famosa, digamos, esta que en CONICET es una tijera, en CONEA, digamos, o sea, es peor porque nunca se llega ni siquiera a cruzar en estos ámbitos, y lo que más, lo más preocupante es el tema de las becas de estudio, las becas iniciales, que todavía tenemos un porcentaje menor y que eso realmente tuvo efecto, ¿no? Esa política de que encima los ingresos de becarios y becarias en los últimos años, o becarias, que tampoco tenemos estadística de ellos, digamos, de los últimos años, vino de los institutos de la CONEA, lo cual hizo peor todavía, digamos, que en pequeños porcentajes, ¿no? Como decía al principio Pablo, digamos, lo que hagamos ahora se va a ver dentro de 10 años. Bueno, acá sigue siendo la tijera esta de CONICET, que entiendo que fue mejorando. La de CONEA no tengo este gráfico, digamos, nuevo, pero sí les puedo mostrar algunas de las cosas que ocurrieron. Obviamente también tuvimos pérdida de gente, digamos, no tengo el total. Ahí están 2016, 2020 y 2022. En realidad en 2021, digamos, tenemos una baja, tuvimos a 3.200 personas, o sea, no tuvimos como en el INTI, digamos, una echada de gente mayoritaria, pero entre los bajos sueldos, las jubilaciones, todo eso, hubo una baja de casi un 20% en la comisión, de los 3.850 a que cuando nosotros arrancamos había aproximadamente unos 3.200 y pico de personas. Pero ese 35, 34, 36 se va más o menos
manteniendo. Y abajo hay un grafiquito, simplemente, perdonen que está en inglés porque digamos, no hice tiempo cambiarle el idioma, lo había preparado para una presentación de Women in Nuclear que se hizo en Japón, yo estuve virtualmente nada más, el área de género, y bueno, ahí se ve, digamos, 3 escalafones nada más del área, digamos, de más arriba, managers, under managers and head of departments, para mostrar cómo fue evolucionando 2016 a 2022, donde en 2020, cuando yo llegué, digamos, estaba yo sola, creo, así que, y después de 27 gerencias, de 24 gerencias de primera apertura, y digamos, esa, que bueno, de a poquito empieza a haber un poco de violeta en el número 1 y empezar a mejorar también esto. Bueno, lo que contaba de los institutos académicos, en particular, bueno, yo había mirado el Instituto Balseiro porque es el instituto académico más grande que tenemos en la institución, en este momento tiene casi 400 estudiantes, entre, digamos, de grado, etcétera, y el porcentaje de mujeres ahí es muy bajo, especialmente bajo, sobre todo cuando uno compara con carreras similares de otros lugares del país. Acá está comparado con el área de ciencias, digamos, con el tema, digamos, de la Universidad de, digamos, de Buenos Aires, donde sobre todo, por ejemplo, el tema de los docentes, nosotros no tenemos casi docentes, digamos, sobre todo profesoras titulares, digamos, 0, profesoras asociadas en un porcentaje del 7%, profesores adjuntos un 3%, etc. Como para pequeños ejemplos de estas cosas. Y si uno lo compara con las estadísticas que yo contaba antes del MINSI, que me parecían interesantes, estos datos no son iguales. Bueno, dicen, no, bueno, en la carrera de ingeniería, en la carrera de física hay pocas mujeres en todo el país, no, en Bariloche es peor, digamos. Y bueno, no preguntamos por qué esto de la negación y esto de poder ver un poco qué se veía. Acá, digamos, aproveché, digamos, que tenía este pequeño dato que es también del año 2016, de la presidenta anterior. En CONEA sí hubo, yo soy la tercera presidenta mujer. Ser mujer presidenta no implica mirada de género. O sea, pero bueno, más allá de eso, digamos, sí hubo acciones concretas como empezar a mirar estos números, lo cual lo tomo como algo muy valioso ya desde ese momento de Norma Agüero. Y bueno, estos datos son entonces del año 2016 y estos son los datos del 2022. Digo, voy para atrás, voy para adelante, algunas cosas van mejorando, ¿sí? Algunas permanecen más o menos igual. El Dan Benison lo que tiene es que es un instituto muy chiquitito, muy reciente, digamos, y es en el cual, no sé si porque tiene las aplicaciones de la tecnología nuclear, más relacionadas con la parte de radioquímica y de medicina nuclear, tiene muchísimas más mujeres. O porque, digamos, de entrada empezó con otra visión, no lo sé. Pero bueno, hay un largo camino, un largo trabajo para realizar en estos lugares, ¿sí? Digamos, nosotros estamos bajo el Organismo Internacional de Energía Atómica como centros colaborativos. Existe algo que se llama una beca Marie Curie, que intentaron, digamos, o sea, empezar a ponerlo como algo internacional, y además de ser huéspedes ahora con centros colaborativos en otras regiones del mundo, o sea, no solo en Argentina, sino en América Latina, y ahora va a empezar una beca, esa es para, digamos, gente que haga formaciones de maestría o formaciones de grado, va a haber una para gente con formación de posgrado, digamos, Liz Maynard, digamos, así que bueno. Siempre, digamos, la crítica creo que a ustedes, me imagino que a este público presente no necesito convencerlo, me parecía que esta es una de las que yo uso a veces para decir, bueno, si ustedes creen en la equidad digamos, de realmente de capacidades, a menos que crean en la de la izquierda, digamos, y tienen que seleccionar a los mejores, porque la excusa es siempre, bueno, estamos buscando a los mejores, no importa de qué sexo son, no hace falta hacer discriminación positiva, digamos, es algo que vos creas en la de la izquierda, digamos, no se justifica, digamos, de que no haya equidad después en la selección que hagas. Así que bueno, después otras noticias que, digamos, esto me quedó de alguna otra presentación, pero ya que estaban las PG, digamos, ¿no? O sea, cómo empieza a haber brechas de género, cómo haber científicas argentinas que reciben menos fondos de investigación, o sea, hay muchas cuestiones que se pueden visualizar. Pero salimos muy poco en los medios, muy poco. Así que, digamos, respecto a este tema, nos cuesta ponerlo, más allá de que está presente en CAI siempre una mesa de género en todos los congresos últimos que yo estuve, en general la mayor parte del porcentaje de participación sigue siendo de mujeres, con lo cual no cambiamos la realidad. Bueno, entonces, ¿qué se hicieron? Se hicieron encuestas, estas que yo conté antes, se hicieron estadísticas informales y estadísticas ahora vamos a tratar de que sean más institucionales, no tener las estadísticas como algo que hay que buscar como un dato escondido que hay en algunos lugares. Bueno, capacitaciones, necesitamos avanzar en esto. Yo pedí a Recursos Humanos, todavía no me pasaron el dato de cuánta gente de la institución tiene hecho. Por ejemplo, lo pedí hace unos meses, todavía estamos sobrepasados de trabajo, pero bueno, la gerente de Recursos Humanos me dijo, sí, pero lo tenemos hecho yo, pero todavía no tengo datos. Bueno, el tema de hacer charlas, redes con otros colectivos.
Bueno, el equipo personal de orientación es algo que se creó en la Comisión Nacional de Energía Atómica hace unos 3 años, y es algo que viene bastante interdisciplinario y bastante federal, porque tiene gente que participa, no sé si saben, la comisión tiene sedes no solo en Bariloche y en Buenos Aires, sino que tiene regionales en Córdoba, Salta, en Mendoza, Trelew, digamos, que es el centro Patagonia y, digamos, centro. Y bueno, un montón de, también el centro de Pilcanilleo, de Lima, donde se está construyendo el reactor Karen. O sea, tenemos necesidades de empezar a pensarnos como algo federal también, no tan federal como el INTA, no está tan formalizado, está mucho más concentrado en estos 3 grandes centros atómicos, pero bueno. Y bueno, ¿cuál es el reglamento de condiciones laborales? Esto que les comentaba antes, digamos, esta cuestión de, digamos, de mucha gente que decía, no, yo nunca sufrí discriminación y todo, y sin embargo, bueno, tuvimos respuestas tanto de hombres como mujeres. Fíjense, el celestito es la cantidad de mujeres que respondieron, el rojo es la cantidad de hombres que respondieron, y cómo vemos que los comentarios inapropiados o sexuales contestó casi el 90% de que hubo, vio, o etcétera, y digamos uno va escalando, digamos, esta escalada, esto es el iceberg al revés, digamos, ¿no? O sea, este es el iceberg, digamos, con comentarios de decir, no, yo nunca sufrí, pero cuando me ponen preguntas concretas sobre si vi, o participé, o estuve presente, ahí se empieza a notar de que ese iceberg existe, digamos, aparece, y es el que nos lleva después a, digamos, la punta, que es la mayor. Bueno, entonces estos son los más importantes, los que estaban arriba: desvalorización de tu aporte profesional, comentarios sobre tu cuerpo o el cuerpo de una compañera, asignación de tareas menos cualificadas, elevar la voz para que comprendas mejor. Me parece que estos casos concretos de preguntas que nos hacemos nos ayudan a visibilizar el problema, ¿sí? Hasta llegar, fíjense, a los últimos que están en la escala, digamos, como, bueno, tuvimos algunas contestaciones como era, digamos, esto... era anónimo, logramos algunas respuestas positivas en cuestiones que a veces uno cree que no existen. También hubo un relevamiento sobre el contexto COVID, cómo afectó a las mujeres. No me voy a meter en detalles, simplemente porque no me quiero exceder demasiado el tiempo, pero después si quieren lo podemos compartir, están en la página. El grupo de mujeres trabajadoras, digamos, y estudiantes de Bariloche hizo su estadística. Y bueno, me parece que está bueno pensarnos en el contexto. Hay logros tanto internacionales como logros nacionales, como logros, digamos, locales, ¿no? Entonces, porque lo que pasa en las instituciones también tiene que ver con ese contexto global. Así que bueno, por suerte tenemos leyes que nos apoyan, la Ley de Protección Integral, el protocolo de la Administración Pública Nacional, la Ley de Cupo Trans, la modificación de la Ley, digamos, de Ciencia y Técnica, también son cosas que nos ayudan a empezar a darle. Sin embargo, igual todavía en el CICIT no logré que para la nueva ley, el nuevo plan de fortalecimiento pongamos específicamente, digamos, un cupo de género en el nuevo concurso que se va a hacer ahora, así que, digamos, bueno, lo dejo sobre la mesa también para que sigamos insistiendo, porque la ley está, incorporar la perspectiva de género y la paridad de género, la distribución de cargos, está presente en la ley, tratemos de que se cumpla. Como decía antes Pablo, no siempre que exista una normativa hace de que en la práctica se dé. En particular en nuestra institución, la creación de Comisión de Género, Diversidad y Convivencia en el Instituto Balseiro, yo creo que es un paso muy bueno, ¿no? No se quiso llamar Comisión de Género solamente, había que poner otras cosas por las dudas para que no quede solo eso. Bueno, lo que ya comenté, el equipo de personal de orientación, y que hay protocolos en discusión ya hace varios años y, digamos, desde hace un par de semanas que me vienen prometiendo que me van a traer el protocolo final para tratar de empezar la rueda, de tener un protocolo propio institucional. La idea de que nosotros tengamos dentro de la institución gente que no solo es de la comisión, sino que también o es de CONICET, o es CONICET, o es de INVA, o es de, digamos, personal tercerizado, hace esta cuestión muy difícil porque la normativa que hay que aplicar y las herramientas que tenemos cada vez que ocurren situaciones nos atan de manos a quienes estamos a cargo y a veces a uno se llena de impotencia, digamos. Quisiera simplemente mencionarlo porque por eso es importante que tengamos normativas que nos puedan ayudar a mejorar esto. Bueno, acciones de fomento hay muchas, digamos, muchas autoconvocadas, ¿sí? Digamos, como el hecho de visualizar, me parece que es importante visualizar lo que ocurre, ¿no? O sea, visualizar las tareas, los trabajos, y ahora tratar de institucionalizar el tema del día del 8M o del día del 25 de noviembre también, como lugares y momentos que institucionalmente nosotros los estamos poniendo como algo que se hace en toda la institución, que tiene sede en los 3 centros grandes centros atómicos, y poder mostrar, digamos, de que digamos, es posible, digamos, hacer eso. Bueno, ¿qué temas particulares? Tenemos que elaborar una política de igualdad de género en la cual estamos trabajando.
que tenemos que incluir el compromiso de cumplir con los requisitos legales, ¿sí?, pertinentes en la organización, lo establecido internamente por la Comisión en este protocolo que estamos tratando de dejar normativamente. Promover la adecuación del organigrama con una perspectiva de género, estamos también viendo, bueno, mejorando un poco ese tema. Además de una reorganización institucional necesaria, digamos, para poder trabajar y que las cosas funcionen, tenemos un objetivo que es un objetivo técnico-científico que tenemos que cumplir también. Y bueno, digamos, proveer ese marco conceptual, generar canales de consulta, soporte y denuncia también nos parece importante. Y todo esto, bueno, queremos ver si lo podemos poner en el marco de este convenio que, digamos, bueno, ahora quedó con los cambios en el Ministerio un poquito detenido, porque la idea era hacerlo antes del 25 de noviembre, creo que no llegamos. Pero bueno, y bueno, digamos, en este convenio la idea era hacer ese diagnóstico inicial, así que por ahí desde el MAMONI es como seguir adelante y hacer algo más institucional. Y bueno, también tener información específica del sector nuclear, digamos, para ese diagnóstico inicial que ya existe. O sea, Women in Nuclear estuvo trabajando en todo el sector nuclear y existen varias encuestas y estadísticas no solo de la CONEA, sino también de las otras instituciones que forman parte del sector, como la ARN, la Autoridad Regulatoria Nuclear, Dioxitec, digamos, NASA, etcétera, que tenemos, hay estadísticas hechas de Women in Nuclear que por ahí son muy útiles para este trabajo. Bueno, promover la inclusión de mujeres y LGTBI, digamos, más en la organización. Creo que también con la ley de cupo trans se está tratando de proponer, de hacer, digamos, no es fácil porque una cuestión de vuelta es la normativa y otra cosa son las cuestiones culturales que a veces nos ayudan. Pero bueno, estuvimos trabajando en eso. Concientizar y sensibilizar al personal sobre este tema, son todas estas cuestiones que estuve contando antes, sobre acciones concretas de las fechas específicas en las que podemos hacerlo. Y bueno, la modificación del sistema de información y registros de los formularios de recursos humanos, que son los que hacen que sea difícil que estos datos estén públicos también, ¿sí? Bueno, también me quería contarles algo, un trabajito que se está haciendo respecto de la estandarización de la equidad de género en normativas IROM y en normativas ISO. Digamos, tenemos personal, bueno, agradezco a Natalia Estanquevicius, que no está, pero que estuvo trabajando en esto junto con la gente de IRAM, que si bien no es, digamos, como dijimos, por ahí la norma es lo final, pero bueno, a veces yo creo que es un ida y vuelta. Y bueno, con algunos pequeños detallitos de estos, ¿no? Como días de reflexión, el tributo a la primera mujer trans de la comisión, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, vemos como algo final, digamos, como de destacar. Siempre me parece que está bueno, si bien sabemos que nos faltan un montón de cosas, destacar las cosas que sí se hicieron. Como decía antes, la cuestión global, el marco que nos da todas estas cosas que ha hecho Argentina, en el sentido, me parece que nos dan valor para poder hacer iniciativas para disminuir la brecha de género en los ámbitos de ciencia y técnica, ¿no? Y bueno, yo estoy trabajando bastante fuerte con este equipo de orientación interdisciplinaria en violencia, con el objetivo de terminar teniendo un departamento de mujeres, géneros y diversidades que dependa de recursos humanos y que pueda ser transversal a los diferentes lugares de la institución. Nos queda mucho para hacer en capacitaciones, nos queda avanzar en las estadísticas con estos datos que yo decía, acciones de discriminación positiva consensuados con los institutos, que es algo que vamos a ver si podemos empezar a trabajar. Tenemos una nueva gerenta de área académica que coordina los 3 institutos y que, bueno, también con la cual tenemos que trabajar con estas cosas. El protocolo de violencia que ya comenté, encuestas, reuniones periódicas y todo eso. Reflexión final, creo que todavía es una desventaja ser mujer y hay que hacer algo para cambiarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. También, bueno, qué bueno poder conocer actualizadas todas estas acciones en conjunto que está haciendo la CONEA y tu reacción a lo que se planteó anteriormente. Tenemos ahora una sección como de preguntas, de intercambio, que queda abierta. Ahora podemos pasar la palabra si alguien tiene ganas de hacer alguna intervención breve, pero quiero aprovechar el micrófono, el rol de coordinadora de mesa, un poco de trabajo hasta ahora, para hacer solo un par de notas. Primero voy a recoger el guante de algunas cuestiones que dijeron otra vez, no son nuevas, las escuchamos, pero creo que hay veces que hay momentos y momentos en los que nos podemos poner a encarar en conjunto cosas y claramente la cuestión de la información, que el
problema que se fue planteando en las intervenciones de ustedes entre los datos de promedio y cuando tenemos que mirar en foco para resolver problemas, y quizás podemos pensar algún trabajo en conjunto con el Ministerio para una batería breve de indicadores, que algunas puedan ser fáciles de construir, otras no, de nivel institucional. Digo, más allá de las grandes estadísticas, o las estadísticas que se cortan por disciplinas, que nos dan nortes, que le permitían a Elena decir, bueno, esto está mal, pero no es que siempre está mal, estamos peor, ¿no? Sirven para hacer argumentaciones en algunos momentos, bueno, todo eso, creo que ahí hay un frente para trabajar, o para plantearse trabajar, ¿no? Y sin duda ahí uno de los nortes claros es incorporar identidad de género, porque si no, seguimos hablando en términos absolutamente binarios, hablando de género, y no corresponde. Y tenemos mucho para avanzar ahí. Algo rompió lanzas el Censo Nacional de Población y Viviendas a nivel masivo, fue muy discutido en la incorporación de la medición de identidad de género. Participamos en el programa en todas las discusiones previas, hubo como listas más largas de categorías posibles, son temas complicados. Algo avanzó, bueno, eso permite que nuestras instituciones también puedan apalancarse. El INDEC ya fue con esto, cómo la podemos incorporar, y nos podemos, creo, en breve dar una agenda para que esto sea una realidad. Después, otra cuestión que me queda picando en varios niveles tiene que ver con esto que desde la intervención de Pablo fue sobrevolando todas las intervenciones de ustedes en términos de la distancia entre las normas y las prácticas, entre los criterios y su aplicación, y ahí también la palabra opacidad, también la no transparencia, algunas cuestiones, que me lleva por un lado a hacer una reflexión quizás muy obvia, que acá hay algo que no mencionamos hasta acá, que sobrevuela todo, que tiene que ver con los sesgos de género en la evaluación. Y que les quiero preguntar, sobre todo a las dos compañeras investigadoras, ¿qué apareció en la investigación, sobre todo en las cuestiones cualitativas que pudieron recoger de parte? Muchas gracias, Elena. ¿Qué apareció en los relatos de quienes están adentro del INTA y de la CONEA en su recorrido con estos criterios opacos, más formalizados, podríamos decir como más burocráticos, más asociados a la antigüedad, como casi al mero paso del tiempo, y no a los criterios sustantivos del rol y lo que es la profesión de investigación científica y tecnológica, que ustedes traen como las cuestiones más sustantivas que están faltando? ¿Qué aparece ahí en la voz? Eso es parte de mi pregunta. Me gustaría si pueden contarnos algo al respecto y pensar cómo a veces hasta un proyecto de investigación, una discusión en un contexto permite a veces el momento desde afuera, como una evaluación, un diagnóstico externo, permiten en nuestras instituciones movilizar cambios que no es que quienes estaban adentro de la institución no conocían, no identificaban, no veían la oportunidad, pero a veces esto también puede convertirse en una oportunidad para revisar, creo que no el todo, sino algunas cuestiones. Digo no el todo porque si lo único que tuviéramos para decir, y sé que no es el tono ni del proyecto ni de esta mesa, que tenemos que cambiar absolutamente todos los criterios de evaluación de nuestros organismos, listo, ya está. O sea, vamos a tomar un café, porque hasta que eso pase, es que no se puede hacer nada. ¿Se entiende? Es como, es muy grande todo el peso de la inercia institucional en sus criterios de evaluación, en sus prácticas, y es bastante adversa la normativa propia. Pero no quiere decir renunciar a ella, renunciar a hacer cambios por esto que también se planteaba, en términos que hay medidas de acción positiva que cambian las cosas, cambian las reglas del juego. Y acá tengo una pregunta más por el lado de quienes estuvieron y están en roles decisorios en INTA y en CONEA, que tiene que ver con, bueno, además de la progresión en la carrera de investigación científica y tecnológica, asumir posiciones de mayor responsabilidad, de conducción de
centros e institutos, de líneas de trabajo en el INTA, ¿no? De programas nacionales de investigación, etc. Traía Susana, esto tan crítico, nunca hubo una directora nacional mujer, porque es un cargo de dirección nacional por concurso, y qué distinto es cuando pensamos en las designaciones políticas, porque claramente podemos hablar que el bajo porcentaje, siempre informamos un 11% durante años en el MINSIT, de presencia de mujeres en organismos científicos, como máximos autores de organismos, después pasó a 20% y después a 31%, y si bien uno puede decir, bueno, vamos muy bien, no hay que cantar victoria, tampoco al respecto, pero es un aspecto indicativo, como es una señal, pero hay otro montón de instancias de gobernanza de nuestras instituciones en las que faltan mujeres, ¿sí? Que están en la base de la pirámide y no están en todas las otras instancias. Entonces ahí el peso de cuestiones en las que en muchas otras instancias aparece nombrada como cupo, se me vino a la cabeza nuevamente un ejemplo del que suelo abrevar, que no voy a hacer menos en este caso, que es cuando analizábamos la distinción en ese momento al investigador de la nación, de este ministerio, que venía de una década de otorgar premios fundamentalmente a varones, por cierto, muy merecedores de ese galardón, porque sus aportes a la ciencia y tecnología argentina eran indudables. Y uno decía, pero ¿por qué en algunos una mujer de 10? ¿Qué pasó acá? Y cuando desde el programa de género hicimos una intervención con una asistencia técnica viendo eso, una de las cosas que encontramos es que hay dos tipos de postulaciones. Una es la autopostulación, adivinen qué, casi no había mujeres que se autonominaran para ese premio, y otra más fuerte, institucional, y adivinen qué, las instituciones eran las que la ocultaban, presentaban una mujer, 3 varones en promedio, ¿sí? Entonces, hay cosas que uno puede, de nuevo, con el todo o la nada, que parecen súper difíciles de cambiar, que es cuestión de pensar estrategias que alguien aplicó para otro instrumento, y que quizás hay de estas cosas que nos parece, bueno, por ahora no vamos a poder hacer demasiado, que quizás pueden tener algún viso de cambios que hagan que el próximo concurso de directora nacional, quizás esa figura, no sé si ponerle todas las fichas ahí, pero a otro montón de instancias se puedan plantear estrategias distintas, ¿sí? Que incluyen también hasta el lenguaje en el cual se escriben las convocatorias, que a veces son tan masculinizados, ¿no? que excluyen, ya por empezar a leer, ¿no? En masculino genérico, que incluyen las estrategias en las cuales se conoce qué es lo que va a ir ahí. Y eso está de la mano también de los criterios, porque nadie se anima a presentarse a algo que hay que invertir mucho tiempo, a lo que, no sé, que no es el puesto en la cuestión, sino ¿y qué va a pasar en ese proceso? ¿Y qué van a mirar? Y si todo eso no está claro, bueno, también eso corre del eje. Así que yo quiero llegar hasta acá con los comentarios, perdón por la extensión, pero les quiero pedir si quieren hacer alguna intervención en la línea de esto que planteaba, y luego abrimos unas breves intervenciones antes de pasar a la siguiente. Gracias, Guillermina, por tus comentarios. Con respecto a acciones normativas, evaluaciones, respecto del sesgo de género, no encontré explícitamente en las entrevistas que te digan que habían sido mal evaluadas por una cuestión de género, porque por ejemplo en el INTA sí pasaba mucho de esto de las evaluaciones, no querer recoger demasiada nota por afectar a esa persona. Sí sabemos que en algunos casos se ha usado como castigo, digamos, este tipo de evaluaciones, pero no han reconocido que haya sido por género, pero sí han reconocido que los canales de información para acceso a recursos y demás pasan de manera informal, y muchas veces las mujeres terminan siendo excluidas, digamos, de esos canales de información para acceso a recursos, financiamiento, etc. Y en cuanto también a esto que nombraba sobre asumir las posiciones de jerarquía, pasaba mucho de cuando le preguntábamos si se querían postular a estos cargos de gestión, donde el aumento salarial es sustancial al respecto de la carrera profesional, ellas decían que no querían competir con sus compañeros, por ejemplo. Así que me parece interesante recuperar esto de las barreras internas, de no poder reconocerse, digamos,
con la capacidad para poder afrontar ese cargo en ese contexto. Esto para decir algo del INTA. No, yo quería hacer una mención simplemente del sector software, que bueno, tiene otras dinámicas desde ya, pero en relación a lo que vos mencionabas, que en varias empresas grandes, sobre todo, aparecía una preocupación por la forma en que se formulaba la oferta de trabajo, ¿no? Entonces estaban trabajando fuertemente en, por ejemplo, que no estuviera escrita absolutamente en masculino, ¿no? Y toda una serie de trabajos en relación a eso para fomentar que las mujeres postulen, porque una de las cuestiones que se menciona es que, bueno, pocas mujeres, digamos, aplican a esos empleos. Y después una cosa muy chiquita a mencionar, de un estudio que me mencionaron de una empresa bastante grande que se realizó internamente, que era que, digamos, del sector de recursos humanos, mencionaban que las mujeres, si no cumplían todos los requisitos que aparecían en esa determinada oferta, no se postulaban. En cambio veían que los varones eso sí ocurría, es decir, faltaban 3-4 ítems, postulaban igual, ¿no? Entonces, digamos, un punto a mencionar que me parece que puede también atravesar la dinámica de otras instituciones en general, ¿no? Eso es más, le dejo la palabra. Me parece interesante esto último porque escuché exactamente lo mismo hace 2 días en una mesa de género de magnetismo y la verdad es que me llama la atención la pregunta que uno se hace con eso de decir por qué las mujeres o somos más autoexigentes o de cumplir las normas o cuál es la diferencia que puede hacer que esa autoexclusión que existe digamos, sea tan fuerte, digamos, ¿no? Como, no sé si tienen alguna respuesta. Yo siempre digo que tenemos que consultar a las ciencias que estudian y que saben esas cosas. Sí, uy, tenemos ahí. No, quiero mencionar una cuestión que con toda la rapidez de la presentación no mencionamos, que es que, digamos, muchas personas colaboraron, participaron, pero hay 2 personas más que son miembros del equipo, que son Mariana Rial y Hugo Ferposi, que están sentados ahí, y no las mencionamos y también son parte del proyecto. ¿Cómo? Sí, se me mencionó. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada felicitarlos y felicitarlas por el trabajo que han abordado, sumamente interesante. Guillermina, tu pregunta es sin duda clave. A nosotros al iniciar nuestro trabajo hicimos un relevamiento sobre lo que se ha trabajado a nivel internacional sobre esta cuestión y está muy claro la cuestión de la autoexclusión de las mujeres al momento de proseguir en la carrera. Esto está documentado ampliamente. Ahora hay una cuestión que se deriva de lo que planteaste, Guillermina, que me parece que es fundamental, que es que tiene que ver con las situaciones de evaluación y cómo, de qué manera estas dimensiones de género, en realidad estamos hablando de sexo porque estamos siempre trabajando a nivel binario por el tipo de datos que disponemos, pero bueno, vamos a tomarlo así. Las cuestiones de género estarían afectando las evaluaciones. Y nosotros cuando estudiamos internamente cómo se dan cada una, por ejemplo, de las convocatorias a las promociones, encontramos que no hay sesgos, o sea, no habría en principio un problema en cada uno de los ejercicios de evaluación. Después cuando hacemos un estudio sobre qué es lo que va pasando con cada uno de los individuos que se van presentando a las promociones, ahí vemos que hay algunas cositas más. Una de las cuestiones que es fuerte hipótesis, yo me estoy adelantando, fuerte hipótesis para profundizar en nuestro trabajo, es que en los criterios de evaluación, en las políticas de evaluación, están implícitas cuestiones de género que han sido normalizadas dentro de las distintas comunidades, en particular en las comunidades que trabajan con grupos de investigación. Y ahí sale esta cuestión que ustedes muy bien señalaron, que es de qué manera se organizan los grupos de investigación,
de qué manera hay algún tipo de discriminación horizontal en la asignación de las tareas. Y después, al momento de la evaluación, la contribución al producto, al resultado de un trabajo de investigación no es tenido en cuenta. Y hay algunas áreas disciplinares en donde esto es paradigmático y es una hipótesis que tenemos que terminar de comprobar, que es lo que termina teniendo un peso muy fuerte en cómo se da después la estructura por categorías en el CONICET. En este comentario. Sí, sumando a lo que decía Cintia, me parece que hay dos cosas que nosotros queremos enfatizar bastante. La cuestión de los grupos, digamos, en términos de pensar la evaluación en general, me parece que es clave. Si sabemos que la investigación es un trabajo colectivo en casi todas las áreas, ¿no? Habrá algunas muy poquitas, no sé, filosofía puede ser, pero algunos matemáticos, pero en casi todas las áreas sabemos que es un trabajo colectivo y no tenemos herramientas para evaluar ese trabajo colectivo. Me parece que esa es una cuestión que tenemos que pensar. Tiene directamente que ver con las carreras de las mujeres, justamente porque nos permitiría observar la distribución interna dentro de los grupos de investigación y ver cómo podemos pensar herramientas, herramientas, indicadores, dispositivos para evaluar grupos de investigación y también trayectorias individuales. Me parece que ahí hay que hacer algún trabajo de creatividad que es importante y que excede, me parece, lo que estamos planteando ahora, como para pensarlo, ¿no? Y bueno, pero yo creo que es un problema estructural importante, igual que también los tiempos, ¿no? Me parece que hay una cuestión que no mencionamos, que son los tiempos de la investigación, que además no dan cuenta de las heterogeneidades de distintos tipos de prácticas, ¿no? Entonces hay actividades que tiene sentido evaluarlas en un año y otras que necesitan 5 por la naturaleza propia de su práctica de investigación, y tampoco tenemos instrumentos para discriminar esos digamos, tiempos. Seguimos todavía bastante enfocados en estándares relativamente unificados porque nos simplifican la tarea burocrática, pero que afectan la cuestión sustantiva. Bueno, y la otra cuestión, que me parece que la mencionamos al pasar, pero que estaría bueno enfatizarla, también en relación con lo que decía Cintia, es que la cuestión, por ejemplo, la más clave, que es la de la maternidad, se toma en cuenta en el periodo inmediato posterior. Pero después, como eso va a tener consecuencias 5, 10 o 15 años más tarde, ese efecto se pierde. Entonces me parece que también es importante enfatizar cómo eso va a ser recuperado en, digamos, evaluación posterior a la trayectoria. Yo quería hablar de dos temas. Uno, el primero, es que las mujeres no se presentan. Puede ser que sean perfeccionistas, pero también es abrumador una mujer joven, que además lo que mostró Pablo al principio, el retraso de la maternidad, pero las dificultades de la maternidad se dan a los 25, a los 30, a los 50. Asumir su tarea como investigadora, probablemente como docente, también ser directora de un instituto y tiene que estar a las 5 de la tarde, se convierte en calabaza y tiene que salir a buscar al niño o a la niña. Entonces me parece que también está relacionado con las tareas de cuidado, que todavía, quizá un poco más en las generaciones jóvenes, están casi absolutamente asociadas a la mujer. Entonces, poder competir, y este tema de los horarios, que no es menor, porque en general, y eso pasaba en mi instituto, y creo que todas las mujeres van temprano, y se retiran temprano, y muchas veces las decisiones, una vez con un decano de una facultad, me decía, no, pero vos alguna vez te discriminaron en tu facultad, y yo diría, ¿a qué haces las reuniones importantes vos? Uy, nunca lo pensé. Claro, o sea, reuniones importantes a las 7 de la tarde, que es muy cómodo para los que no tienen tarea de cuidado, y no a las 8:30 de la mañana, cuando ya dejó el niño o la niña, es una cosa, parece una pavada, pero no es una pavada. Todas esas cosas van haciendo que, además de las discriminaciones, etcétera, etcétera, animarse a un cargo de gestión es una decisión muy importante. También pasa con las promociones, porque nosotros vemos
El CONICET lo que no cambia nunca es la cantidad de mujeres en la categoría más alta de superiores. 23, 24% y no cambia, hay más mujeres, y no, ni siquiera lo podemos ver por área, sigue siendo 23, 24, o sea, la tijera mejoró, pero ahí no mejora. Y ahí tampoco se postula, no se postula mayor cantidad de varones y mujeres. El otro punto que yo quería hablar es de las disciplinas STEM. Además de las dificultades post-ingreso a la beca, está el tema de que lo otro que no cambia es que a nivel mundial no pasa del 24% de las mujeres que estudian esa disciplina. Entonces, cuando tenemos pocas, es que hay pocas. En la informática, a un caso para mostrar que el tiempo no mejora nada, cuando se crea la carrera de Ciencias de la Computación en Exactas de la UBA, había 60% de alumnas mujeres y ahora hay 20 más o menos. Entonces, lo que vos mostraste, Adriana, del Balseiro, no hay alumnas. Entonces tenemos que mirar un poco para atrás y me parece que la tarea no es solo en estos momentos, sino para atrás. Hay un trabajo de la Cátedra de Mujer, Ciencia o Género, Ciencia y Tecnología de UNESCO que muestra en 3 ciudades, una es Buenos Aires, México, San Pablo, muestra que a los 8 años hay muchas menos nenas que dicen prefiero las matemáticas. Y cuando le preguntan a los docentes y a los padres, un porcentaje muy alto dice es natural. Bueno, si a los 8 años ya te dijeron que las matemáticas no es lo tuyo, es muy difícil que seas ingeniera. Y sobre todo, cuando uno habla de 25, uno está mirando las ingenierías más duras, porque ahí no llegan al 10% las mujeres. Entonces es muy difícil que esto impacte, nosotros podemos ver cómo mejorar la trayectoria, pero primero las tenemos que tener, y no están. Y otro lugar donde no hay mujeres en los puestos directivos son las universidades. Hay 60% de alumnas, 60% de docentes y 11% de rectoras. Y no cambia. Es otro punto que no cambia. La Universidad de Buenos Aires nunca tuvo una rectora. Creo que Rosario tampoco, de las grandes. Creo que Córdoba es una de las excepciones, ahora Cuyo. Entonces son lugares donde, bueno, hay que animarse. Si nadie se animó, es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces me parece que hay puntos que hay que mirar desde muy temprano, muy temprano. Lo de la historia de los juguetes todos lo sabemos, pero y no cambió tanto, ¿no? Nos seguimos con la muñeca y el autito. Pero me parece que tenemos que trabajar también con los ministerios de educación, etcétera, para ver qué está pasando desde temprana edad, porque las vocaciones científicas son muy tempranas en la vida. Gracias, Ana, sin duda. Gracias, Cintia. Traen cosas sumamente importantes. ¿Hay alguien más que tenga ganas de hacer alguna intervención en este bloque? Allá Hugo, se levantó una mano. Yo, persona de la Cámara de Software. Estoy preocupada por el horario. La ingeniera María Laura Palacios. ¿Sí está? Sí, tenemos un cortecito ahora. Tenemos un cortecito. 15 minutos y después sí está María Laura. Porque quería reaccionar a lo que quedó picando de la maternidad, las tecnologías de reproducción y todo, pero lo podemos hacer más luego. Otro bloque. Sí. Es una pregunta y a la vez, primero agradecer el encuentro y este intercambio de resultados, felicitaciones por el proyecto, pero es algo que se viene repitiendo a lo largo de mucho tiempo y vamos avanzando y creo que se comentó en varias oportunidades y es la población trans dentro del mundo de la ciencia. Y por qué los proyectos que se elaboran y que se siguen promoviendo hablan de género y hablan de diversidades, pero seguimos con una falta de índices estadísticas con respecto a la población que tiende a vislumbrar de alguna forma como si la población no existiera y sin embargo sí que está presente y sí que es parte de estos sistemas y de estas carreras y sobre todo cuando estamos hablando de autoexcluirse y de culturas que excluyen. Pensar o preguntar qué es lo que hace falta para poder promover proyectos que incluyan estas poblaciones, cuáles son las dificultades quizás o las barreras que nos impiden como investigadores e investigadoras para trabajarlas y incluirlas a la vez, en tanto tengamos índices estadísticas, incluirlas en propuestas, que no sea una ley de cupo trans, si no tenemos a la población visible a la que poder acercarles esas posibilidades. Muchísimas gracias otra vez. Estoy totalmente de acuerdo con tu señalamiento. El INTA recientemente ha empezado a
implementar o en la búsqueda, digamos, de cubrir algunos puestos para personas trans, que entiendo que ha tenido dificultades también, digamos, en toda la logística administrativa que eso significa, de entender que ya de por sí es una población que accede con dificultad, digamos, al sistema universitario, a las credenciales educativas, cómo elaborar, digamos, esas convocatorias para tener un marco más flexible para que estas personas puedan ingresar a la institución. Y entiendo que Conea tiene otra trayectoria, si querés ampliar. Sí, supongo que cuando yo asumí hacía muy poquito que se había hecho la ley, así que aproveché que necesitábamos personal administrativo en presidencia y como para dar el puntapié del ejemplo empezamos con el proceso de incorporación de gente trans directamente, digamos, en el ámbito de presidencia, digamos, en soporte. Digamos, por una cuestión voy a ser honesta, o sea, digamos, cuando pensé en una sola persona dije, si yo me voy va a estar muy desprotegida, o sea, y preferí que fuera un grupo de 3 personas que están trabajando muy bien en la institución, pero más allá de eso, después cuando se abrieron convocatorias, ahora no las tenemos públicas porque es de público conocimiento, pero con esta baja de gente que hemos tenido, nos dicen que nuestro problema es de inciso 1 más que todo para tratar de recuperar la cantidad de gente que hay. Habíamos preguntado a todas las gerencias de todos quiénes podían incorporar gente, digamos, bajo este régimen. Y la verdad que es muy difícil cambiarlo culturalmente, digamos, pero bueno, más allá de eso, se está haciendo un esfuerzo grande por tratar de normalizar los procesos, que no son fáciles porque uno tiene que buscar perfiles que se adecúen a las necesidades institucionales, de nuevo. Lo mismo nos pasa con el cupo de discapacidad. Entonces, trabajar, digamos, desde, uno puede decir, bueno, necesitamos tratar de ir tendiendo a que de a poco, una cosa es, digamos, no quiero que deje de ser algo voluntarista, hacer algo, digamos, que pueda normalizarse y que pueda activarse, pero la rueda no es fácil de iniciar, en las cuestiones técnicas, en perfiles más específicos, es un montón lo que cuesta, digamos, conseguir, digamos, habilitar que ese proceso, que sabemos que existe la plataforma y todo, bueno, estamos tratando de, digamos, de que eso se active. Pero digo, más allá de haber hecho cuestiones puntuales específicas, creo que hay mucho trabajo todavía por detrás que no estamos pudiendo terminar de normalizar. Me gustaría aclarar una cosa, yo tengo voz fuerte, si me escuchan, pues, me gustaría agregar una cosa. Nosotros en el INTA, Susana comentó la plataforma de género, infancias y adolescencias. Esa plataforma trabaja por ejes o componentes, un componente con el que se empezó a trabajar fuerte este año, pero que esperemos que arranque más fuerte el año que viene, justamente el componente de diversidad. No es solo el tema del ingreso, grupo trans, que es estas cosas de promoción positiva, que es muy difícil, sobre todo en el INTA, porque es un concurso, sino saber, nosotros no tenemos información fehaciente de cuántas personas trans hay en la institución, cuántas personas quisieran hacer una transición y no la hacen, ¿sí? Entonces, la idea es empezar a trabajar desde la transversalidad con esta plataforma, con nuestros compañeros, etc. Y tenemos un par de compañeros que van a trabajar fuertemente eso porque pertenecen al colectivo de las diversidades, ¿no? Entonces, bueno, es empezar a fomentar eso para trabajar en lo que es el fortalecimiento institucional. Entonces está la parte institucional y después nosotros desde la plataforma que trabajamos un poco más en la horizontal, en redes, articulados, y eso también nos fortalece para ir con argumentos, datos, acciones, etcétera, concretas a las autoridades, ¿no? Y se trabaja también bastante articulado con el área de Guillermo. Voy a hacer la parte antipática que le toca a todo moderador, que es cerrar la discusión acá, invitarles a pasar al café un ratito y vamos a hacer más corto ese break solo de 15 minutos. Sí, y luego continuamos.